Muy buenas tardes con todos. Confirmen mi audio, por favor. Buenas tardes, doctor. Sí se le escucha. Muchas gracias, muy amable. ¿Podrían compartir pantalla, por favor? ¿Podrían prender sus cámaras? Gracias. Gracias, María Alejandra. ¿Alguien más? Muy bien. Gracias. Marjorie, Stephanie, ¿podría compartir cámara? Crisóstomo, Águila. Bien. Crisóstomo, Águila. Celestina. ¿Está Celestina Crisóstomo? Celestina Crisóstomo Águila se encuentra, o Aguilares. Bien. ¿No se encuentra Celestina? Bien, jóvenes. Antes de empezar a conversar o intercambiar en todo caso cierta información con respecto a los procesos sumarísimos, debemos indicar que el legislador el día 4 de mayo del presente año ha publicado la ley número 31464 que modifican artículos del Código Procesal Civil, pero a la vez también modifican artículos del Código del Niño y del Adolescente. Y en el mismo cuerpo normativo agregan algunos articulados del Código del Niño y del Adolescente. Básicamente la intencionalidad del legislador ha sido que se garantice la debida aplicación del principio del interés superior del niño y del adolescente, ¿no? Y la obtención de una pensión de alimentos adecuada. Esa es básicamente la finalidad de esta norma. Pero sin embargo, antes de abordar el proceso sumarísimo, les estaba indicando que hay algunos artículos que se han modificado en el Código Procesal Civil. Nos estamos refiriendo al artículo 555 del Código Procesal Civil, se ha modificado. El artículo 556 del Código Procesal Civil, el artículo 558 y el artículo 564
se han modificado estas normativas, estos articulados en el Código Procesal Civil. Un poco más adelante vamos a ver los efectos que produce. ¿Qué efectos han producido la modificación de estos articulados con relación al proceso sumarísimo? Primigeniamente, el proceso sumarísimo habíamos establecido con esta estructura, ¿sí? Con esta estructura, en la que se entabla, ¿no?, una demanda, luego se da un plazo para contestar la demanda, se establece un plazo para la audiencia única de saneamiento, actuación de medios probatorios, y luego una sentencia. Esto es lo que primigeniamente se bosquejaba hasta antes del día 4 de mayo del presente año. Con las modificaciones que se han dado, va a haber cierta variación o cierta modificación que lo vamos a conversar un poquito más adelante. Pero nuestra intención es determinar que nuestros legisladores han ubicado tres tipos de proceso de cognición, les decíamos, cuando hablábamos de conocimiento, de proceso abreviado, y hoy incorporando el proceso sumarísimo. Quiere decir que son tres los tipos de proceso de cognición que incorpora el Código Procesal Civil. Hoy nos toca conversar sobre el proceso sumarísimo, que está remarcado con rojo en la parte de la diapositiva que se está compartiendo, y ubicamos que el proceso sumarísimo se encuentra desde el artículo 546 al artículo 607 del Código Procesal Civil. Y los tres tipos de proceso, tanto conocimiento abreviado y el proceso sumarísimo, tienen un mismo objetivo y persiguen el mismo fin. Esto es, que el juez de la pretensión, ¿no?, decida sobre el fondo de la pretensión contenida en la demanda. Quiere decir, cuando alguien es vulnerado en un derecho, este tiene que acudir al órgano jurisdiccional a solicitar la protección de ese derecho. Y al solicitar la protección de ese derecho, ¿no?, los tres procesos, conocimiento abreviado y sumarísimo, tienen una misma razón de ser. Cuanto más compleja resulta ser el proceso, mayor complejidad y mayor duración procesal requerirá, ¿no?, el proceso. Y entonces, ¿qué pretensiones procesales vamos a encontrar en el proceso de cognición, en este caso en el proceso sumarísimo? Los que tengan tutela jurisdiccional efectiva, quiere decir, los que requieran de una protección inmediata o de una protección, digámosle así, con una celeridad que permita, ¿no?, que permita proteger ese derecho vulnerado, ¿no?, por la urgencia de la tutela jurisdiccional efectiva. Quiere decir, se busca que el conflicto de intereses se resuelva en un menor tiempo posible, en un corto tiempo posible, para resolver ese conflicto de intereses creados o generados. Y entonces nosotros vamos a visualizar, ¿no?, vamos a visualizar que de acuerdo al avance de la ciencia, ¿no?, de acuerdo al avance de la disciplina procesal,
Este proceso sumarísimo debe contar con espacios mínimos para el ejercicio correcto del debido proceso. Y ya ustedes saben que en todo proceso debe respetarse el debido proceso. En todo proceso debe respetarse el debido proceso. En efecto, un proceso bien llevado, ¿no? Un proceso bien tramitado, digámosle así, cuenta con un espacio para demandar, para contradecir, para señalar la audiencia y luego el magistrado o el juez pueda resolver con una sentencia, ¿no? Y es que en este tipo de procesos sumarísimos van a desaparecer algunos aspectos que se visualizan en el proceso de conocimiento o se visualizan en el proceso abreviado. Ya no hay plazos. Se contraen los plazos. Y entonces decimos, para hablar del proceso sumarísimo, tenemos que utilizar ciertos principios. ¿Y cuáles son esos principios que se van a aplicar en un proceso sumarísimo? Hoy, el principio de la oralidad. Hoy, el principio de la oralidad. La concentración. La concentración. La celeridad. Y la economía procesal. 4 principios básicos: oralidad, concentración, celeridad y economía procesal. Esto no significa que los otros principios que ya ustedes tienen conocimiento no se pueda aplicar. Simplemente, para el proceso sumarísimo, son de trascendental importancia que podamos observar esos 4 principios: oralidad, concentración, celeridad y economía procesal. ¿Sí? 4 principios que son básicos en el proceso sumarísimo. Y decimos, así como se respeta en el proceso de conocimiento el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, de igual manera, en el proceso sumarísimo se tienen que respetar estos principios, que es el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y el respeto al debido proceso. El proceso sumarísimo cuenta con etapas predeterminadas. Quiere decir que todas las etapas del proceso se van a aplicar. Habíamos indicado nosotros que había 5 etapas. Y que algunos especialistas o algunos doctrinarios decían que eran 6 las etapas del proceso. ¿Sí? Y entonces decimos, existe la etapa postulatoria. Existe la etapa probatoria. Existe la etapa decisoria. Existe la etapa de las alegaciones. Existe la etapa impugnatoria, ¿no? Y luego se da la etapa ejecutoria. Entonces, todas las etapas están en el proceso sumarísimo también, ¿no? Todas las etapas se van a respetar. Por lo tanto, en el proceso sumarísimo
La controversia no resulta de vasta complejidad, como en el caso de los procesos abreviados y conocimiento. Por lo que está garantizado el respeto a la legítima defensa como una manifestación del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Como una manifestación del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. No olviden en todo caso que siempre que hablemos de los tres tipos de proceso, en los tres hay que observar las etapas del proceso. Hemos indicado que se da la etapa postulatoria, se da la etapa probatoria, se da la etapa de las alegaciones, se da la etapa decisoria, se da la etapa impugnatoria y se da la etapa ejecutoria. Entonces, ¿cuál es la etapa en la cual se encuentra en discusión doctrinaria? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la etapa en la cual se encuentra en discusión doctrinaria, que no debería ser considerada etapa del proceso? La de alegatos, doctor. Claro, la de alegatos. Muy bien, Alejandro. Ya te extrañaba, ya estaba diciendo dónde está. ¿Qué tal? Gracias. Muy bien. Entonces, esa etapa de alegatos es la que está en discusión, pero sin embargo las 5 etapas se cumplen en el proceso, ¿no? Postulatoria, probatoria, decisoria, impugnatoria y ejecutoria. Pero en todas ellas hay que respetar la tutela jurisdiccional efectiva y el respeto al debido proceso. Y el respeto al debido proceso. Demanda postulatoria, contestación de la demanda postulatoria, en la audiencia única, actuación de pruebas, luego viene la sentencia, etapa decisoria, no estoy de acuerdo con la sentencia, impugno, sobre el resultado que se obtenga, vendrá la etapa de ejecución. ¿Sí? Bien, pero nuestra normatividad ha señalado o señala qué pretensiones procesales deben tramitarse como proceso abreviado, así como lo ha indicado como proceso sumarísimo, así como lo ha indicado el proceso abreviado. Tales pretensiones deben de seguirse como proceso abreviado. De igual manera, acá, en el proceso sumarísimo, indica qué pretensiones son procesos sumarísimos. Y dice, uno de ellos es la obligación alimentaria, que lo vamos a ver más adelante. La otra es la separación convencional y divorcio ulterior. La tercera es la interdicción, el desalojo, los interdictos, los que no tienen una vía procedimental propia son inapreciables en dinero, hay duda sobre su monto porque debido a la urgencia de tutela jurisdiccional, el juez considere atendible su empleo. Y aquellos cuya estimación patrimonial
no sea superior a 100 unidades de referencia procesal. 100 unidades de referencia procesal. Quiere decir, si sobrepasa 101 unidades de referencia procesal, ya no es sumarísimo. ¿Qué proceso será? Abreviado. Proceso abreviado. Proceso abreviado. Quispe Díaz. Estoy tomando nota por si acaso. Entonces ya será proceso abreviado. Y cuando dice, no tiene una vía procedimental propia, son inapreciables en dinero, hay dudas sobre su monto, y cuando el juez emita la resolución, ubicando el proceso al proceso sumarísimo, esa decisión que adopte el juez tiene un carácter inimpugnable. Quiere decir, no es materia de medio impugnatorio. Y entonces ahí están los procesos que se van a seguir como proceso sumarísimo. No olvidando, jóvenes, que también hay otras normas de carácter sustantivo que indican qué pretensiones deben de seguirse como proceso sumarísimo. ¿Sí? La norma material o la norma sustantiva, perdón, la norma sustantiva nos va a indicar qué pretensiones se pueden tramitar como proceso sumarísimo. Y en cuanto a la aplicación patrimonial o cuantificable, digámosle así, tienen que ser inferior a 100 unidades de referencia procesal. A 100 unidades de referencia procesal. Menores de 100, proceso sumarísimo. Proceso sumarísimo. Acuérdense último, hablábamos en el mes de febrero, si no me equivoco, casi los últimos días de enero, los primeros días de febrero, hablábamos que había habido una modificación del monto de la unidad impositiva tributaria que se había puesto en 4.600, si no me equivoco, ¿sí? Y que el 10% era 460, que era una unidad de referencia procesal, y que el 1% de esa unidad equivalía, ¿no?, al cálculo que se podía hacer para interponer los aranceles judiciales, ¿no?, en el cuadro de tablas, en el cuadro de cuantías establecido por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para determinar cuando, por ejemplo, alguien interponga un recurso impugnatorio. Entonces, ese cuadro de aranceles judiciales se aprueba pues a los primeros días de enero y rige durante todo el año, ¿no? Todo el año judicial, ¿no? Todo el año judicial. Y entonces hablamos de la competencia. Y entonces acuérdense que hay una pirámide, ¿no?, que todos ustedes ya tienen conocimiento, que todos ustedes ya saben cómo empieza en la Ley Orgánica del Poder Judicial la estructura piramidal, ¿no?, del Poder Judicial. Empieza, decimos, con juez de paz, luego va el juez de paz letrado, luego va el juez civil mixto o el especializado, luego la sala civil y culmina con la Corte Suprema de Justicia de la República. Esa es esa estructura, ¿no?, esa pirámide en el Poder Judicial. Y entonces decimos, cuando hablamos de competencia, tenemos que indicar qué jueces son los que van a conocer los procesos sumarísimos. Así como en conocimiento y en abreviado, también en el proceso sumarísimo hay que indicar qué jueces son los competentes. Y entonces cuando habla del inciso 2 y 3 del artículo 547, van a ser competentes
los jueces de familia. El 2 y 3 es competente el juez de familia. El inciso 5 y 6 son competentes los jueces civiles. Cuando se trata del inciso 1, va a ser competente el juez de paz letrado. El juez de paz letrado. Cuando se trata del inciso 4, ¿no? Ahí va a haber dos jueces. El juez de paz letrado y el juez civil. ¿No? El juez de paz letrado y el juez civil. Dependiendo de la cuantía. ¿No? Dependiendo de la cuantía. Y cuando se trate del inciso 7, ¿no? Será el juez de paz, ¿no? Será competente el juez de paz hasta 50 unidades de referencia procesal para resolver mediante conciliación. Para resolver mediante conciliación. Y cuando supere las 50 unidades de referencia procesal, va a ser competente el juez de paz letrado. Pero solo lo facultan al juez de paz hasta 10 unidades de referencia procesal. Y hasta 50 cuando la materia sea conciliable. Superado los 50, las 10 unidades de referencia procesal, será competente, ¿no? Será competente el juez de paz letrado, ¿no? El juez de paz letrado. Dice, hasta 50 cuando sea conciliable la pretensión. Caso contrario, ¿no? Será el juez de paz letrado de 10 unidades de referencia procesal hasta 100 unidades de referencia procesal. Dependiendo también, repito, que puede ser juez de paz letrado o puede ser juez civil, ¿no? O puede ser juez civil. Y entonces vamos a decirle a la señorita Flor de María Zulcatito que dé lectura a esta diapositiva, por favor. Ya, doctor. Buenas tardes. Competencia. En tenor de lo dispuesto en el artículo 547 del Código Procesal Civil, son competentes para conocer procesos sumarísimos, juez de familia, separación convencional y divorcio ulterior e interdicción, juez civil, interdictos y los que no tengan una vía procedimental propia, desalojo, renta mensual mayor a 50 URP o no existe cuantía. Los jueces de paz letrado, alimentos y desalojo cuando la cuantía es menor a 50 URP, cuando la estimación patrimonial no sea mayor de 100 URP. Juez de paz, cuando la estimación patrimonial es entre 10 URP y 50 URP. Muy bien. Y entonces ahí está determinada la competencia de los juzgados, ¿sí? Ahí está determinada la competencia de los juzgados. Y entonces, inmediatamente cuando llegue un cliente a su oficina, ¿no? Porque ya de acá a un corto tiempo ustedes van a ser colegas, ¿no? Cuando llegue un cliente a su oficina, no pueden titubear en esto. Esto tienen que sabérselo casi de memoria. ¿Sí? Tienen que ustedes prácticamente visualizar esto, ¿no? Así como cuando se reza el Padre Nuestro. Así tienen que memorizar esto para su aplicación, jóvenes. Porque mucho depende, vamos a ver un poco más adelante, que los procesos sumarísimos, pues, sobrecargan al órgano jurisdiccional, quiere decir al Poder Judicial. El 70% de carga procesal en el Poder Judicial está ensamblado o comprende, digámosle así, a los procesos sumarísimos. Casi el 70% de los procesos. Cuando hablemos de alimento vamos a visualizar más adelante, por ejemplo,
que habían algunos procesos de alimentos que llegaban a la Corte Suprema. Llegaban a la Corte Suprema. Hoy en día eso ya no es así. Hoy en día eso ya no es así. Entonces, cuando conversemos sobre la obligación alimentaria, vamos a visualizar estos aspectos con mayor detalle, por cierto. Hoy estamos tratando de dar un viraje global a lo que se entiende por los procesos sumarísimos. Más adelante entramos a detalles. Un alumno que me pudiera dar lectura. Yo, doctor. A ver, por favor. Normativa supletoria, artículo 548. Es aplicable a este proceso lo dispuesto en el artículo 476, con las modificaciones previstas en este capítulo. Según el artículo 476 del Código Procesal Civil. Artículo 476. Requisitos de la actividad procesal. El proceso de conocimiento se inicia con la actividad regulada en la sección 4ª de este libro, sujetándose a los requisitos que allí se establecen para cada acto. Muy bien, gracias María. Entonces yo les decía lo siguiente. Miren, acuérdense que les decía el proceso de conocimiento y el proceso abreviado, y ahora en el proceso sumarísimo, que no puede haber o no se puede iniciar ningún proceso sumarísimo si es que no visualizamos, no analizamos o no entendemos lo que es la etapa postulatoria del proceso. Quiere decir que la norma, el 548, nos hace un reenvío para visualizar la sección 4ª del Código Procesal Civil. Y esta sección 4ª está referida a lo que es postulación del proceso. ¿Cómo se puede iniciar un proceso sumarísimo si no respetamos el 424 del Código Procesal Civil? Sería imposible. Entonces, este reenvío nos hace voltear nuevamente la mirada a visualizar, a comprender, a dar lectura de lo que es la sección 4ª del Código Procesal Civil. Quiere decir, desde el 424 hasta el 474 del Código Procesal Civil. Y una vez más les digo, jóvenes, si ustedes no dominan esa parte postulatoria del proceso, van a tener dificultad en su sistema de graduación. Muchos de ustedes dirán, yo ya salgo con tesis, o yo me voy a titular ya solo con tesis. Y es que la pregunta es la siguiente. ¿La tesis solo para qué sirve? Son trabajos de investigación que te va a permitir obtener el título, es bien cierto, pero que no te orientan, ¿no? No te orientan o no te conducen a poner en práctica lo que has aprendido en la formación profesional. Los 6 años que están haciendo ustedes van a tener que hacerlo siendo abogados. ¿De qué sirve maestría? ¿De qué sirve doctorado si no puedes aplicar lo aprendido durante los 6 años? Y el reto que tienen ustedes es aplicar lo que han aprendido durante los 6 años en la carrera profesional, en el ejercicio de la profesión. Y entonces no olviden ese 424
hasta el 474 del Código Procesal Civil. Miren, jóvenes, hace un buen tiempo nosotros venimos buscando en la ciudad de Ica especialistas en derecho procesal civil para incorporarlos a la docencia universitaria. La gran mayoría se especializan en otros campos del derecho y hay muy pocos procesalistas. Es bien cierto, ejercen la carrera, ¿no? Pero una cosa es ejercer, otra cosa es enseñar. Y para enseñar tienes que tener vocación. Si no hay vocación, no es fácil enseñar. Entonces les decía, jóvenes, que esta norma, ¿no? 548 nos dice y nos abre una vez más la mirada para entender lo que es la postulación del proceso. Hay que postular al proceso. Bien, entonces vemos lo siguiente. Plazos especiales del emplazamiento. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de conocimiento y decíamos, cuando el demandado es indeterminado, incierto, con domicilio o residencia ignorado, el plazo para emplazarlos en conocimiento es tantos días, en abreviado es tantos días cuando el demandado se encuentre dentro del territorio nacional y cuando el demandado se encuentre fuera del territorio nacional? ¿Se acuerdan? 90 días, 60 días en conocimiento. 45 días, 30 días en abreviado. En sumarísimo también hay plazo. Y el plazo es 15 días y 25 días respectivamente. 15 días y 25 días respectivamente. 15 días si es que el demandado se encuentra dentro del territorio nacional. Y 25 días si es que el demandado se encuentra fuera del territorio nacional. Plazo especial de emplazamiento. Y entonces voy a pedir a un alumno que me ayude a dar lectura a esta diapositiva, por favor. Doctor Sí, Delgado. Doctor. Sí, lo escucho, estoy escuchando. Ya. En este caso nos dice, la norma hace referencia a los plazos por el emplazamiento. Esto es, los plazos que se aplican para el llamado al demandado para que comparezca al proceso. No se trata de una citación, sino de un emplazamiento. Si bien en ambos casos se busca la comparecencia al proceso, difieren en que la citación supone la presentación en un momento determinado, día y hora, mientras que el emplazamiento lo hace en un plazo prefijado, por citar 30 días de notificado el admisorio. El traslado de la demanda responde al principio de igualdad que gobierna al proceso civil, que se resume en la fórmula audiatur altera pars. Óigase a la otra parte. Con el traslado de la demanda se garantiza al justiciable la posibilidad de ejercer su defensa, pudiendo eventualmente esta parte ejercer la contradicción si desea. Recordemos que de acuerdo con el artículo 139 de la Constitución Política del Perú, este artículo 139 nos dice de los principios de la administración de justicia, los cuales son principios y derechos de la función jurisdiccional, la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. En este sentido, en el artículo 550 del Código Procesal Civil y su remisión al tercer párrafo del 435, responde al principio de igualdad procesal,
que no es nada más ni nada menos que una manifestación del derecho a la defensa, que a su vez forma parte del variado contenido de la tutela procesal efectiva. Muy bien. Deme su apellido, por favor, de la que dio lectura. Doctor Delgado, Delgado Mamani. Muy bien, Delgado, un minutito. Delgado Mamani, Carla Giannina. Muy bien. Así es, doctor. Muy bien. Entonces ahí ustedes pueden visualizar, ¿no? Que el emplazamiento no podemos confundirlo con la citación. Son dos cosas totalmente diferentes. Hay que tener presente el principio de la igualdad de las partes. Hay que oír a la otra parte del proceso. Una resolución no notificada a la otra parte del proceso no surte efecto legal alguno, si no se vulnera el debido proceso. Y entonces acá yo les he hecho esta pequeña gráfica que todos los días de su vida, si es que ejercen la carrera o trabajan en el Poder Judicial, van a ustedes que visualizarlo, van a tener que observarlo. Como quien dice, les estoy dando pastillitas para que puedan asimilar. Miren, notificación. ¿Qué se entiende por notificación? Poner en conocimiento una resolución, diligencia o actuación. ¿A quién? A las partes del proceso. A las partes del proceso. Por ejemplo, si alguien presenta una demanda, hay que notificar el auto admisorio a ambas partes. ¿No? Hay que notificar a ambas partes del proceso. Entonces, la notificación es el acto de poner en conocimiento una resolución a las partes del proceso. Citación. La citación. Llamamiento genérico que señala el lugar, fecha, hora para comparecer. Puede ser como testigo, puede ser como perito. Se cita a las partes, perdón, se cita a los testigos o al perito a acudir al Poder Judicial en un día determinado, a efectos de que se pueda declarar, ¿no? Pueda declarar sobre lo que se está llevando a cabo en el proceso o en el procedimiento. El emplazamiento es un acto de comunicación para apersonarse y actuar dentro de un proceso. ¿Cuándo hay emplazamiento? Cuando se notifica al demandado para que conteste la demanda o haga valer su derecho. Y se le da un plazo hasta el cual pueda contestar esa demanda. Un plazo en conocimiento que eran 10 días. No, perdón, un plazo en conocimiento que eran 30 días. 10 días en proceso abreviado y en el proceso sumarísimo 5 días para contestar la demanda. Y el requerimiento es una amonestación para cumplir mandato a la que se viene obligado. Ya ustedes deben haber visto cuando hay, por ejemplo, un auto admisorio, cuando se notifica un auto admisorio, bajo apercibimiento de declararse la rebeldía, ¿no? Bajo apercibimiento de declararse la rebeldía. Quiere decir, si no contestas la demanda, te voy a declarar rebelde. Te apercibo.
como se dice, te obligo, ¿no?, a que hagas tal acto. Si no cumples con este acto, vas a ser sancionado. Te puedo poner una multa. ¿Sí? Y entonces, estos 4 términos, ustedes lo van a ver todos los días de su vida. Notificación, citación, emplazamiento y requerimiento. No olviden estos 4 términos. Cuando vayan a hacer sus prácticas, sea en el Poder Judicial o sea en una oficina de abogado, tienes que dominar qué es una notificación, qué es una citación, qué es un emplazamiento y qué es un requerimiento. Entonces, si el abogado te visualiza que identificas correctamente estos 4 términos, va a decir, este estudiante sí tiene visión, ¿no? Y si profundizas con mayor ahínco estos términos, sería mucho mejor, ¿no? Sería mejor. Y entonces decimos lo siguiente: inadmisibilidad o improcedencia. Y decimos, en el proceso sumarísimo, cuando alguien presenta un derecho de acción, el juez está obligado a calificar la demanda. ¿Sí? Está obligado a calificar la demanda. Y puede declarar inadmisible o puede declarar improcedente. Si declara inadmisible, concede un plazo no mayor de 3 días para subsanar. Un plazo no mayor de 3 días para subsanar. Bajo apercibimiento de archivar el expediente. Bajo apercibimiento de archivar el expediente. Esta resolución tiene el carácter de inimpugnable. Si se declara improcedente la demanda, se ordenará la devolución de los anexos presentados. Pero el accionante tiene 2 alternativas ahí que les había dicho tanto en conocimiento como en abreviado. Su alternativa es que no dice nada, recompone y reformula su pretensión. Y lo otro es que interpone el medio impugnatorio de apelación. Pero si va a interponer el medio impugnatorio de apelación, acá tiene que pagar una tasa judicial o recurso de apelación de auto. Recurso de apelación de auto. ¿No? Recurso de apelación de auto. Y ya el superior jerárquico, perdón, y ya una vez se conceda el recurso de apelación de auto, se tendrá que poner en conocimiento de la otra parte del proceso, porque lo que resuelve el superior jerárquico surtirá efecto para ambas partes del proceso. Para ambas partes del proceso. ¿En qué casos el juez declara inadmisible la demanda? No contenga o no tenga los requisitos legales. ¿Cuáles son esos requisitos legales? 424 del Código Procesal Civil. No se acompañen los anexos exigidos por ley. 425 del Código Procesal Civil. Cuando el petitorio sea incompleto o impreciso, ya lo hemos indicado en qué casos se considera incompleto, en qué casos se considera impreciso. Cuando contenga una indebida acumulación de pretensiones, en esos casos se debe declarar
la inadmisibilidad de la demanda. Y se puede ordenar la subsanación o el defecto de la omisión cometida. En la norma dice 10 días, en un plazo no mayor de 10 días. Pero queda el juez, a criterio del juez, que el plazo no debe ser mayor de 3 días. Mucho dependerá del juez del proceso. Si no cumpliera con lo ordenado a criterio del juez, este rechaza la demanda y ordena el archivamiento del expediente en la inadmisibilidad. Recuerden, la inadmisibilidad permite subsanación. La inadmisibilidad permite subsanación. ¿Qué pasa en la improcedencia? ¿No? ¿Qué ocurre en la improcedencia? Cuando no tenga legitimidad para obrar, se declara improcedente. Cuando carezca manifiestamente de interés para obrar, advierta la caducidad del derecho. No exista conexión lógica entre los hechos y el petitorio. El petitorio fuese física y jurídicamente imposible. En estos casos, el juez debe declarar improcedente la demanda. Si la resolución que declara la improcedencia fuera apelada, el juez pone en conocimiento del demandado el recurso interpuesto. La resolución superior que resuelve en definitiva la improcedencia produce efectos para ambas partes. Hace un instante lo había indicado. Excepciones y defensas previas. A ver, un alumno del aula. Doctor, buenas. A ver, por favor. Ok. Excepciones y defensas previas. A tenor del artículo 552 del Código Procesal Civil. Artículo 557. Las excepciones y defensas previas se interponen al contestarse la demanda. Solo se permiten los medios probatorios de actuación inmediata. La redacción del artículo 552 del Código Procesal Civil es bastante elocuente. El sustento de que las excepciones y las defensas previas se presenten en el proceso sumarísimo al momento de la contestación de la demanda obedece a que se trata de una vía procesal corta y ágil. En ese sentido, los plazos para son cortísimos, por lo que no se puede conceder más tiempo al demandado para que deduzca sus excepciones, puesto que lo desnaturalizaría. La defensa previa viene a ser una modalidad del ejercicio del derecho de contradicción en el proceso, que corresponde al demandado y busca la suspensión del trámite del proceso hasta que se cumpla el plazo o el acto previsto por la ley sustantiva, como antecedente para el ejercicio idóneo del derecho de acción. Las defensas previas son enunciadas en las normas materiales y en su constituyente. Doctor, no sé si es mi internet, pero veo un poco. Ahora sí yo lo veo mejor. Creo que estaba cargando. A ver. Y en sí constituyen idóneo del derecho de acción. Las defensas previas son enunciadas en las normas materiales
y en sí constituyen elementos propios de una institución determinada con mérito procesal. El artículo 455 del Código Procesal Civil cita al beneficio de inventario, el beneficio de execución y otras que regulen las normas materiales. Muy bien, gracias Marjorie, Stephanie. Ya tomé nota, ya tomé nota. Entonces vean, jóvenes, acuérdense que en conocimiento y en abreviado había plazo para presentar excepciones y defensas previas. Y había plazo para absolver las excepciones y defensas previas. En el proceso sumarísimo ya no hay plazo. Desaparece el plazo. ¿En qué momento se presentan las excepciones y defensas previas? En el escrito de contestación de la demanda. En el escrito de la contestación de la demanda. ¿Sí? En el escrito de contestación de la demanda. Ahí va la pregunta. ¿Y cuándo se absuelve? Se van a absolver en la audiencia. Se absuelven en la audiencia. No puede dejarse de correr traslado a la otra parte para que conteste o absuelva las excepciones y defensas previas. Si no, se estaría vulnerando el debido proceso. ¿Sí? Si no, habría vulneración del debido proceso. ¿Quién presenta las excepciones y defensas previas? ¿Quién me dice? El demandado. El demandado. El demandado. ¿Quién debe absorberlas? El demandante. El demandante. Muy bien, Alfredo. Muy bien, Alejandra Geldres. Muy bien los dos. Muy bien. Entonces decimos, cuando se presenten excepciones y defensas previas, deben presentarse con medios probatorios de actuación inmediata. Miren, los medios probatorios que se van a presentar a las excepciones y defensas previas deben ser medios probatorios de actuación inmediata. Cuando se absuelvan, también hay que presentar medios probatorios de actuación inmediata. ¿Sí? Medios probatorios de actuación inmediata. Y no deben de confundir las excepciones con las defensas previas. Son dos conceptos totalmente diferentes. ¿Sí? Son conceptos totalmente diferenciados o diferentes. Pero la pregunta es, ¿y las cuestiones probatorias? Acuérdense que cuando en la acción presentan medios probatorios, en la contestación de la demanda, tengo que decir algo sobre los medios probatorios. ¿De acuerdo? Pero hay algo que ocurre acá, que difiere, que cambia. Las tachas y las oposiciones, se presentan en el desarrollo de la audiencia única. Voy a tachar o voy a oponerme a un medio probatorio, lo voy a hacer en la audiencia única. Ya no hay plazo, como en conocimiento y en abreviado, para presentar tachas y oposiciones, ni para absolverlas, las tachas y las oposiciones. Las tachas y las oposiciones a los medios probatorios se presentan en la audiencia correspondiente. Y las tachas y oposiciones
solo se deben acreditar con medios probatorios de actuación inmediata. Con medios probatorios de actuación inmediata, que debe ocurrir en el desarrollo de la audiencia. Que debe ocurrir en el desarrollo de la audiencia. Ya ustedes saben contra qué funciona tachas, contra qué funciona oposiciones. ¿Sí? Las tachas contra determinados medios probatorios, las oposiciones contra determinados medios probatorios, que incluso han sido preguntas de examen. ¿Sí? Que incluso han sido preguntas de examen. Y alguno por ahí me sacó 20. Algunos por ahí me sacaron 20. 19, 18. Muy bien. Entonces, si ya sabemos contra qué medios probatorios se plantean tachas y contra qué medios probatorios se plantean oposiciones, básicamente funciona o opera teniendo como antecedente, como posición, el derecho de contradicción. Si no digo nada contra los medios probatorios, el juez lo puede tomar como criterio de verdad. Tengo que decir algo contra los medios probatorios. Si ha presentado la declaración de testigos, ha presentado la declaración, documentos, inspección judicial, peritaje, declaración de parte, tengo que decir algo con respecto a esos medios probatorios. Pero ¿en qué momento lo digo? En el desarrollo de la audiencia. En el desarrollo de la audiencia. Antes de pasar a conversar sobre la audiencia única, es necesario visualizar la demanda, etapa postulatoria, la contestación de la demanda, y acá va una pregunta. En la contestación de la demanda, ¿se puede declarar inadmisible, improcedente la contestación de la demanda? Contestan la demanda. ¿Qué tiene que hacer el juez? Calificar la contestación de la demanda. Si en la contestación de la demanda no aparece el arancel judicial por ofrecimiento de medios probatorios, tiene que declarar inadmisible y dar un plazo para subsanar. Pero si en la contestación de la demanda lo realiza al 7º día, tiene que declarar improcedente la contestación de la demanda, porque lo ha presentado fuera del plazo legal que la ley le da, un requisito de fondo. Entonces se declara improcedente la contestación de la demanda. Y por consiguiente, cae en rebeldía. Y si cae en rebeldía, el proceso tiene que continuar. Pero también si se ha contestado adecuadamente cumpliendo con todos los requisitos de forma y de fondo, el juez tiene que dar una resolución dándose por contestada la demanda y programando fecha, día y hora para el desarrollo de esta audiencia única. Para el desarrollo de esta audiencia única, que debe hacerlo en un plazo no mayor de 10 días. ¿Sí? Un plazo no mayor de 10 días para la audiencia única. Saneamiento y actuación de pruebas. Pero sin embargo, vamos a ver lo siguiente.
Al admitir la demanda, el juez concederá al demandado 5 días para que las conteste. Contestada la demanda o transcurrido el plazo para hacerlo, el juez fijará fecha para la audiencia de saneamiento, pruebas y sentencia, la que deberá realizarse dentro de los 10 días siguientes de contestada la demanda o de transcurrido el plazo para hacerlo, bajo responsabilidad. En esta audiencia las partes pueden hacerse representar por apoderado sin restricción alguna. Ojo con esta parte. En esta audiencia las partes pueden hacerse representar por apoderado sin restricción alguna. Y acá viene, jóvenes, lo siguiente. Actuación. Actuación. Y entonces, miren, este artículo 555 ha sido materia de modificación. ¿Sí? Se ha modificado este articulado. Pero, sin embargo, yo le voy a pedir a Alfredo Quispe que dé lectura a este articulado solo para lectura. Y después entramos al artículo modificado. A ver, por favor, Arturo. Perdón, Alfredo Quispe. Correcto, doctor. Actuación. De acuerdo con el artículo 555 del Código Procesal Civil, modificado por ley número 31.464, el miércoles del 2022, artículo 555. Acción. A la audiencia, de haberse deducido secciones o defensas previas, el juez ordenará al demandante que las absuelva, luego de lo cual se actuará los medios probatorios pertinentes a ella. Concluida su actuación, si encuentra infundadas las excepciones de defensas previas propuestas, declara saneado el proceso. El juez, con la intervención de partes, fijará los puntos controvertidos y determinará lo que van a ser materia de prueba. A continuación, rechazará los medios probatorios que considere inadmisibles o improcedentes y dispondrá la actuación de los referidos a las cuestiones probatorias que se susciten, resolviéndolas de inmediato. Actuados los medios probatorios referentes a la cuestión de fondo, el juez concederá la palabra a los abogados que así lo soliciten. Luego expedirá sentencia. Excepcionalmente puede reservar su decisión por un plazo que no excederá de 10 días contados desde la conclusión de la audiencia. Muy bien. Este es el articulado que estaba vigente hasta el 3 de mayo del 2022. ¿Sí? Así estaba establecido. Pero sin embargo, el 4 de mayo se publica este articulado modificando. Y veamos lo siguiente. Al iniciar la audiencia y de haberse deducido excepciones o ofensas previas, el juez ordenará al demandante que las absuelva. Luego de lo cual se actuarán los medios probatorios pertinentes a ellas. Hasta ahí vamos bien. Presentan excepciones, corre traslado, absuelven, y hemos dicho que ambos tienen que ser con medios probatorios de actuación inmediata. Tanto la presentación como la absolución, medios probatorios de actuación inmediata. La cual se actúan esos medios probatorios, ¿no?, de las excepciones y defensas previas, y el juez tiene que resolverlas. Si las declara infundadas las excepciones y defensas previas, el juez procede a declarar el saneamiento del proceso. El saneamiento del proceso. El saneamiento del proceso. Y la pregunta es, ¿cuándo se declara saneado el proceso? ¿En qué momento? ¿Qué se observa para el saneamiento del proceso? A ver, ¿alguien que se acuerde?
es, doctor, cuando existe o se establece una relación jurídica procesal válida? Claro. Para sanear el proceso se tiene que determinar la existencia de una relación jurídica procesal válida. Quiere decir que si se configura la existencia de la relación jurídica procesal válida, debe declararse el saneamiento del proceso. Si se han declarado infundadas las excepciones, pues no hay nada más que hacer que declarar el saneamiento del proceso. Se declara saneado el proceso. Y dice, acuérdense que después del saneamiento procesal, en el proceso de conocimiento y el proceso abreviado, y el término era común para ambos, había que indicar la fijación de puntos controvertidos. Y decíamos que el plazo era de 3 días para que las partes establezcan o señalen sus puntos controvertidos. Acá no. El juez, con la ayuda de las partes, establece los puntos controvertidos y determinará los que van a ser materia de prueba. Señala los puntos controvertidos. Luego de señalados los puntos controvertidos, se pronunciará con respecto a los medios probatorios, declarando inadmisibles o improcedentes. Y si hubieran tachas y oposiciones contra los medios probatorios, hemos indicado que estos medios probatorios de las tachas y oposiciones se presentan con medios probatorios de actuación inmediata. Se actúan los medios probatorios de las tachas y las oposiciones y el juez debe resolverlas. El juez debe resolverlas. Las resuelve de inmediato con respecto a las tachas y las oposiciones. Para luego proceder a actuar las cuestiones probatorias de fondo, sobre la pretensión de fondo. Una cosa es que actúen los medios probatorios de las tachas y las oposiciones, y otra cosa diferente es que se actúen los medios probatorios con relación a las pretensiones de fondo. ¿Y cuáles son esas pretensiones de fondo? Esas pretensiones de fondo van a obedecer a que si el juez ha admitido la declaración de un testigo, por ejemplo, si el juez ha admitido la declaración de parte, esos medios probatorios tienen que actuarse. Actuado esos medios probatorios sobre la cuestión de fondo, el juez autoriza a los abogados a hacer uso de la palabra de manera oralizada sobre sus alegatos por un plazo no mayor de 5 minutos. Por un plazo no mayor de 5 minutos. ¿Y qué pasa si el abogado no está preparado o ha ido no preparado a la audiencia? Pobre abogado. Pobre de él. El tremendo, discúlpenme el término, por favor, el tremendo roche que va a pasar con sus clientes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque inmediatamente viene el cambio que ha señalado la norma. Dice lo siguiente: debe sentenciar el juez o comunicar la parte resolutiva de su fallo. Da su informe oral, inmediatamente tiene que pronunciar el fallo. No dice la sentencia, el fallo. Y le dará 5 días al juez para que éste
notifique la sentencia íntegra. Y acuérdense ustedes, jóvenes, que toda sentencia tiene 3 partes: expositiva, considerativa y resolutiva. ¿Qué debe comunicar el juez a las partes? El fallo, quiere decir la parte resolutiva. ¿Y qué dice abajito? Dentro de los 5 días siguientes, el juez notifica por escrito a las partes el íntegro de la sentencia. El íntegro de la sentencia. ¿Y cuál es ese íntegro de la sentencia? La sentencia tiene que tener su parte considerativa, tiene que tener su parte resolutiva y tiene que tener su parte considerativa, su parte expositiva, considerativa y resolutiva. Y una vez notificada la sentencia, procederá lo que venga en el proceso, que es el medio impugnatorio. Porque una de las partes puede interponer el recurso impugnatorio. Y ahí está el cambio, jóvenes, con respecto al anterior articulado. Ahí está el cambio con respecto al anterior articulado. ¿Qué está buscando el legislador? La celeridad procesal, la concentración de actos procesales, la oralidad, y falta un principio. ¿Quién me dice? Economía procesal. Economía procesal. Economía procesal. Hasta acá llegamos, jóvenes. Voy a dejar de compartir pantalla, pero antes, el delegado de aula, Rudy, me comunicas que nos hemos quedado en la diapositiva número 21. En la próxima clase me dice, doctor, se quedó en la diapositiva número 21 para continuar. ¿Sí? Ya. Para continuar. Bien. Y entonces voy a dejar de compartir la pantalla para inmediatamente todos prendan sus camaritas y levanten sus manitos. Bien. A ver, ustedes mismos me enseñaron este método, así que yo estoy aplicando nada más. Faltan varios. A ver, en la otra página faltan varios. Crisóstomo, Alvarado, Yamoca, Florestanta, Shirley, Víctor Alipio, Hernández Ticliahuanca, falta levantar su manito, Yamoca, Cornejo Flores. Cornejo Flores está con 2. Uno debe ser celular, el otro debe ser laptop. Yamoca ha participado en clase, no hay ningún problema con ella. Doctor, Bien. sí, lo que pasa es que no encuentro dónde alzar la manito, pero sí estoy No hay presente. problema, no hay problema, pero lo bueno es que has estado participando en clase. Sí, Has doctor. participado, has dado lectura y se te ha tomado nota también. No hay inconveniente. Bien, jóvenes, nos quedamos ahí. Nos vemos el día, con ustedes tengo el día martes. Nos vemos hasta el día martes. Cuídense bastante. Buen fin de semana para todos, pero no abusen de la libertad que tienen. Siempre cuidándose y protegiéndose, por favor. Muy buenas tardes con todos. Buen fin de semana y a protegerse en casa. Muy buenas noches con todos. Gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Hasta luego con todos.